UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de cine, específicamente de una cineasta que incursionó en la animación en la década de los 70, y para ello nos acompañan dos investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro que se están encargando de clasificar y ordenar su archivo. Ellos son el doctor Samuel Lagunas. Hola, Samuel, gracias por estar acá de nuevo. Gracias por invitarme y es un placer poder estar aquí. Gracias. Y la doctora Maite Murillo. Hola, Maite. Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación. A ver, platíquenos, porque ganar estas convocatorias para financiar proyectos no es nada fácil. ¿Cómo es que ustedes logran, a través de 2 financiamientos, echar a andar esto? Bueno, primero hablar de Guadalupe. Sí. Guadalupe Sánchez Sosa es una cineasta, artista visual que nace en Veracruz, en Córdoba, en el año 55. Y cuando tiene 18, 19 años migra a la Ciudad de México, donde estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Academia de San Carlos de la UNAM. Y allí ella, en sus primeras clases, va a empezar a realizar trabajos animados. Entonces, eso era muy, muy extraño en el panorama del cine mexicano. La animación que se estaba realizando en el país en ese entonces, pues sobre todo la hacían hombres. O sea, la animación en México se empezó a hacer desde los años 30. Y las mujeres solo aparecían como dibujantes, pero nunca en los créditos. Entonces es muy interesante cómo Guadalupe, sin estar estudiando una carrera de cine, y estaba estudiando diseño gráfico, gracias a un profesor que ella tiene, que se llama Carlos Bustamante, se interesa en la animación y en 1975 hace su primer cortometraje llamado Mentirosa, que dura apenas 1 minuto 20 y que sin embargo se convierte en el primer cortometraje conocido que realiza una mujer en México. Entonces, 1 año después, también para una materia, realiza otro cortometraje que lleva por título Y si eres mujer, y con ese adquiere mucha notoriedad. Ese ya empieza a ser distribuido en festivales, va a festivales en Alemania, va al Festival de Cuba en el 79, y a partir de ahí ella adquiere una notoriedad muy importante en el cine y en el mundo cultural de esos años. Y bueno, de ahí a la actualidad ella ha realizado numerosos cortometrajes, largometrajes como documentalista, ha hecho trabajo de diseño de arte y de producción. Y lo más interesante es que ha ido guardando cosas. Desde todos los dibujos que usó para ese primer corto en el 75, hasta los diseños de vestuario para películas en los 80, hasta ya fotografías de películas que realizó ya en el siglo XXI. Ella ha conformado un acervo personal bastante amplio, y nosotros, al conocerlo, pues nos entusiasmó mucho el poder pues hacer público eso, no solo por el valor que tiene en sí mismo, sino por el hecho de que es una cineasta pionera en América Latina en muchos sentidos, ¿no? Entonces, afortunadamente pudimos obtener este año un financiamiento del Instituto Mexicano de Cinematografía, y también a través de la UAC hemos podido empezar a echar a andar este proyecto. Y a lo mejor esta pregunta es como muy tangencial, pero ¿cómo es que ella les da la confianza? Porque digo, hay que tener confianza en los investigadores de cierta institución, de darles justo a ustedes todos esos materiales valiosísimos que ella guardó por años. Bueno, digo, si se puede saber. Sí, claro, sí, más bien como Samuel fue quien en un primer momento la conoció y la contactó, creo que a través de este festival de Annecy, ¿no? En Francia, que es un festival dedicado al cine de animación, a exhibirlo, a promoverlo y demás, ¿no? Y posteriormente Samuel me platicó a mí de esta cineasta, porque ya previamente Samuel y yo habíamos trabajado en conjunto en otros proyectos cuyo punto de convergencia es el cine. Y entonces me dijo, oye, esta señora que la conocí, y la verdad es que está súper interesante su obra, y ya sabe, el cine de animación, que es un tema que
Samuel ha estado trabajando. Me interesa su archivo. Tú que eres historiadora, ¿qué tal que ahí hay un acercamiento interesante también de trabajar, intervenirlo, ¿no? Porque tiene como diversidad de materiales, ¿no? Desde storyboards, guiones, fotografías, carteles, marionetas, ya mencionó Samuel otros materiales más. Y bueno, ¿no? Y estaba esta convocatoria de IMCINE que tiene este rubro de preservación y conservación de archivos fílmicos y que pues es como algo, digamos, incipiente, ¿no? Que apenas en el 2020 se empezó a promover también este recurso para no solo para distribuir y producir cine, sino también para preservar, ¿no? Como esta dimensión del patrimonio histórico, cultural, patrimonial, vaya. Entonces, como dándole esta dimensión súper importante al cine, ¿no? Como parte de nuestra memoria histórica también. Y pues bueno, fue un poco así el acercamiento, y cuando fuimos a su casa, que nos abrió las puertas, bueno, ya Samuel había ido previamente, pues siempre fue muy linda y mostrándonos de todo un poco, y la verdad es que sí, como un entorno muy cálido. Y pues ya fue que me animé yo también a subirme al barco, pero en realidad ya somos un montón más, ¿no? Porque justo para la convocatoria de IMCINE, pues nos unimos, bueno, invitamos también a distintas personas de otras áreas de la facultad, justo para pues vincularnos de manera interna, por ejemplo, con el Fondo del Tesoro, donde pues las personas que están ahí involucradas tienen conocimientos de conservación y preservación de materiales documentales, fotográficos. Hay una chica que es restauradora también. En fin, entonces se arma un equipo muy interesante ahí, no solo con ella, sino también con becarios, ¿no? ¿De qué carreras? De la licenciatura en Historia, sobre todo, que también pues ahí hemos dado clases nosotros, como profesores hemos estado involucrados, y también desde la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, donde también damos clases, ¿no? Entonces, como que también la idea de involucrarnos de manera interdisciplinaria pues era uno de los retos interesantes aquí. Y hemos también trabajado, bueno, estamos trabajando con otras personas externas que también se dedican a la conservación y preservación, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha sido como todo un reto, bueno, sobre todo pues Samuel como responsable del proyecto, en donde hemos estado también sorteando algunos obstáculos, pero ha sido también muy satisfactorio el trabajo tanto con estudiantes como con colaboradores de la UAC y externos, y sobre todo con la cineasta, ¿no? Que nos ha dado toda esta confianza, también abriéndonos sus puertas de su archivo, de su casa, de su familia, y no solo a nosotros, sino por extensión a todos nuestros colaboradores, ¿no? Lo cual a veces es muy difícil, pero bueno. Háblanos, porfa, de... Lo que pasa es que ahorita dices, hay gente que hace animación, y bueno, ahorita prendes una computadora y aunque tienes que tener talento es bastante fácil, pero la técnica, para los que no nos dedicamos a esto, ¿cómo era esa técnica cuando ella inicia en los 70? ¿A mano alzada? Y luego cómo se plasmaba una imagen y luego la que sigue para que hubiera esta continuidad. Sí, bueno, vamos a empezar diciendo que en México el aprender a hacer animación es muy poco estudiado. De por sí el cine de animación se suele considerar como algo infantil, como algo pues muy norteamericano, de ciertos estudios como Disney, Pixar, y eso de alguna forma nubla nuestra percepción sobre el cine de animación fuera de Estados Unidos y especialmente en México. Hay que señalar también que en México se aprende a hacer animación, los primeros animadores imitando evidentemente el estilo de Disney. O sea, las primeras películas se hacían casi copiando los dibujos que veían en la televisión los cineastas, los animadores. Pero lo interesante es que Guadalupe no tenía mucho conocimiento ni de cine ni de animación. Ella se había acercado a un director canadiense llamado Norman McLaren, que él desde Canadá hacía cosas muy interesantes, sobre todo con esto que se llama stop motion, o que es tomar fotografías y unirlas, ¿no? O sea, 24 fotografías hacen un segundo y así vas moviendo, ya sea
muñequitos de plastilina o muñequitos de papel, articulados, en fin. Entonces ella se encuentra con este director y después va a estudiar y pues queda fascinada como con la técnica. Y sí, el primer trabajo que ella hizo, Mentirosa, consta de aproximadamente 121 dibujos que se hacen evidentemente primero en papel, también se hacen en acetatos y los acetatos se colocan sobre una mesa que se llama mesa de animación y bueno, se va tomando la imagen, ¿no? Se va capturando a través del carrete. Es un trabajo corto, sin embargo, pues es un trabajo muy significativo porque también es un trabajo de corte feminista y eso es clave también para la voz de Guadalupe, que siempre ha hecho esta animación a contracorriente, ¿no? O sea, desde el feminismo, desde el defender los derechos de las mujeres, los modos de representación de las mujeres. Y bueno, ella después empieza a hacer estas figuras con recortes, pero siempre como muy experimental, ¿no? O sea, ella, y de forma muy intuitiva. Y eso también es muy valioso, ¿no? Porque es talento, ¿verdad? Ahí, puro. Una visión, un juego que no para. Y creo que hacer este archivo también es importante porque eso, podemos aprender cómo es que se hacía animación. Entonces, al ver los papeles, al ver las notas que ella hizo, decimos, ok, en esos años así se hacía animación. Pero además, ¿saben qué es interesante del perfil de esta cineasta animadora mexicana? Esta vena comprometida con luchas sociales, feminismos, infancias, nos vas a hablar de eso, Maite. En general, son estos perfiles que vemos con cineastas como Epigmenio Ibarra, como escritores como Fabricio Mejía, es decir, que siempre están en la vida cotidiana incidiendo para cambiar esta sociedad en donde les tocó estar, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos pueden decir de Guadalupe, qué se llama? Sánchez Sosa. Sí, bueno, justo también, el feminismo es central también, ¿no? Pero quizás también se va articulando con otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con las infancias, ¿no? En donde, por ejemplo, ha trabajado en televisión haciendo cápsulas de animación con estas técnicas, ¿no? Como stop motion, el cut-out y demás, en donde pues hay esta parte muy didáctica, ¿no? Del cine y del cine de animación en particular, en donde ella propone temas interesantes de manera pues muy lúdica y sobre temas que tienen que ver con alfabetización, con información del medio ambiente, nutrición, cuestiones de astronomía, geografía, en fin. Entonces, es un trabajo súper lindo, súper creativo y que es distinto trabajar en televisión también, ¿no? Tiene sus contrastes de lo que implica trabajar en cine particularmente. Pero siempre está como constantemente estas premisas de causas sociales ahí. Además ha trabajado también con ciertas instancias gubernamentales en su momento, del gobierno de la Ciudad de México, otros estados de la República, haciendo también pequeñas cápsulas, también con fines didácticos, de medio ambiente, sobre los sismos. En fin, yo creo que es y muy interesante ver cómo toda esta versatilidad que tiene también para moverse en diferentes medios, industrias y soportes, ¿no? Entonces, justo en estos últimos meses que hemos estado trabajando con ella, pues nos ha platicado también de cómo ha estado interviniendo a través de talleres con niños, ¿no? Que ofrece talleres en diferentes instancias gubernamentales también, en donde aprenden ciertas técnicas de dibujo y demás. Entonces tiene como esta afinidad y empatía con las infancias muy cercana, que va más allá del hecho de relacionar animación con niños, ¿no? Sino que sí hay como todo un aprendizaje significativo, más allá de las técnicas, yo creo, ¿no? Estos mensajes que están ahí subterráneos de causas sociales, feministas, medioambientales, etcétera, y pues sí, ahí tiene esa vena muy presente. Ya tiene casi 70 años y sigue activa, ¿no? Ella sigue súper involucrada pues en diferentes proyectos que van saliendo. También ha trabajado con grandes cineastas en otras facetas, ¿no? De maquillista, diseñadora de vestuario,
diseño de arte, ¿no? con María Novaro, Marie Sistach, Paul Leduc, Ripstein, Arturo Ripstein, en fin. Bueno, no sé si se me escapa por ahí pues, algo más justo al respecto. Como mencionabas a Epigmenio Ibarra, justo esta serie que hizo de Disney, que fue a través de el contacto de Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra tiene esta empresa de Argos, bueno, de donde él estaba, y Argos fue quien en el año 2000 hizo un contrato con Disney para producir contenidos para las infancias desde México, ¿no? Entonces él junto con su esposa contactan a Guadalupe y Guadalupe empieza a trabajar para Disney a través de Epigmenio Ibarra. Entonces es bien interesante cómo podemos conocer mucho de la historia cultural de nuestro país a través de una persona, ¿no? A través de las redes de una persona, y hay muchos nombres que se van tejiendo en la historia de Guadalupe. Y además, fíjense que ahorita suena fácil decir, viajó de su Veracruz natal y se fue a la Ciudad de México y estudió diseño gráfico. Sí, pero en los 70s la pregunta es ¿cuántas mujeres mexicanas de lo que llaman despectivamente provincia podían acceder a una educación superior y en diseño, ¿no? ¿De eso no les ha platicado? Es que, ¿saben a qué me remitió? A esa foto de no sé si es la graduación, pero es una foto formal, porque todos están así muy trajeados y bien vestidos, de Ifigenia Martínez, que acaba de fallecer, que ella es un chorro de hombres y ella ahí, ¿no? Por eso les hago esta pregunta. Sí, pues justo en este proceso de reconstrucción de su archivo, ha sido pues también la versatilidad, un poco pensando desde nosotros de cómo podemos como enriquecer ese archivo, y hemos también trabajado en ciertos procesos también de investigación, de indagación, y entre esas tareas ha estado pues entrevistarla, ¿no? Uh-huh. Entre pláticas obviamente más informales, nos invita a un cafecito, súper linda ella, sí, nos hace de comer, su esposo también ahí muy involucrado, y entre esas charlas y ya entrevistas más formales en donde hemos trabajado Samuel y yo en guiones, pensando en los objetivos propios de nuestro proyecto, pues nos va contando todo esto desde su infancia, anécdotas que parecieran muy triviales, pero que justo hablan de ello, ¿no? De cómo ella, en una familia de muchas mujeres, en un pueblito pequeñito como Córdoba, empezaron a salirse de ahí, ¿no? Justo pensando en que su madre también tenía como este empuje también, ¿no? Entonces como que creció en un entorno de muchas mujeres con muchas fortalezas, empapadas de arte también, ¿no? Eso justo platicábamos con otras personas en la mañana en otra entrevista que hicimos, de familiares suyas que también son artistas, ¿no? Entonces nos platicaban justo esos vínculos entre esas mujeres y estas mujeres artistas, y cómo en su entorno el arte era algo muy natural, ¿no? Era como algo que se tenía que hacer sí o sí, ¿no? No importaban los obstáculos. Claro, poco a poco fueron empezando a ser conscientes de esos obstáculos estructurales, ¿no? Del machismo y del clasismo y demás, pero que de la industria misma del cine y la televisión están ahí presentes, y que sí, creo que también eso es importante reconocerlo, ¿no? Que hoy en día, pues sí, lamentablemente todavía se viven ciertas violencias estructurales y en estas jerarquías y dinámicas laborales propiamente desde la industria, de los medios de comunicación y artísticos, vaya, porque pues también podemos romantizar esta parte artística, pero sí, claro que... Por eso Samuel hablaba de los créditos, ¿verdad? Que a ella sí le dieron los créditos. Y ese es un tema importante, por ejemplo, sobre libros de historia de animación en México. Hay únicamente 3 libros en español y solo le dedican 2 líneas a la obra de Guadalupe. Entonces, claro, pero a la obra de los otros hombres le dedican las otras 180 páginas, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy importante de algún modo, poder valorar esto y desde ahí tratar de empujar y visibilizar, corregir incluso muchos errores que hay en las fichas técnicas donde no aparece su nombre en algunos créditos. Pues nos ha contado así un montón de cosas, producciones donde no les pagaban, en fin, ¿no? Entonces ella ha tenido que reponerse a un montón de cosas
Y creo que como investigadores es también muy bonito y muy importante el podernos sumar a visibilizar, reivindicar, volver a hacer notar la presencia de una persona como Guadalupe Sánchez en la historia del cine, y con ella tratar de empujar a otras personas que hagan lo mismo con otras mujeres, ¿no? O sea, creo que es bien importante poder contar la historia del cine mexicano desde otros lugares. Uh-huh. Y suena así un proyecto súper ambicioso porque hay que restaurar, catalogar, bueno, no sé qué le hacen al vestuario, pero además le están entrevistando. Entonces, en ese gran proyecto, como ¿cuáles van a ser los resultados? No sé, va a haber un espacio en donde se puede exhibir todo esto, pero va a haber un libro o un documental de ella, o ¿qué vamos a poder ver? Bueno, sí, como dices, esto es muy ambicioso, igual puede seguir creciendo, igual también está la opción de volver a concursar por este recurso y a ver si le podemos dar continuidad, vaya, pero sí, pensando en los tiempos, pues tenemos que trabajar más que en un catálogo, porque eso nos llevaría todavía un poco más de tiempo. Es como una base de datos, un inventario como detallado de su obra y de cierta parte de su obra, ¿no? Porque sí son tareas muy detalladas, ¿no? Lo que implica la limpieza, la conservación, preservación, ir anotando detalle a detalle, como hacer breves descripciones también de los materiales que son de diversa índole, soportes y demás. Entonces, pues eso, hacer una base de datos, que es lo que hay que entregar como producto también a IMCINE, un par de conferencias, ¿no? Y ¿qué más? Pues en realidad mucho también pasa por los canales habituales de la difusión del conocimiento desde la academia. Uh-huh. Por ahí ya tenemos algunos textos que van a salir publicados. Uh-huh. Muy interesante que vamos a poder publicar en un dossier en inglés que organizaron desde Inglaterra sobre animadores de todo el mundo, y ahí pues Maite y yo vamos a publicar, a representar a América Latina con el trabajo de Guadalupe, y eso estamos participando en conferencias, y la idea es poder el próximo año, que se cumplen 50 años del inicio de la carrera de Guadalupe, poder montar algunas exposiciones en museos. Entonces quisiéramos hacer una en Querétaro, otra en la Ciudad de México, e incluso poder salir del país, ¿no? A difundir junto con Guadalupe pues su obra. Uh-huh. Y finalmente se regresaría todo esto a sus manos, ¿verdad? Sí, porque pues eso implica ya otro tipo de negociaciones también, ¿no? Pero sobre uh-huh. todo creo que ha sido muy significativo también este proceso para ella, porque así como hemos removido su archivo, tal cual, también hemos removido su archivo memorístico. Y sus emociones, supongo, ¿no? Sí, claro, porque nos ha contado también cosas más íntimas y demás. Y sobre todo, otro tema que por ahí quizás no lo hicimos más explícito fue pues el tema de la maternidad, ¿no? Que también es un tema que atraviesa a estas mujeres. Ella nos ha compartido tanto su experiencia y como que siempre un punto de referencia en su línea de vida es su maternidad, ¿no? Así de, sí, me acuerdo cuando nació mi hija y entonces ahí estaba haciendo tal cosa, ¿no? Y nos lanzamos a rodar y con tales colegas que también sus niños estaban ahí. Entonces creo que también ese es uno de estos temas que está ahí atravesado y de repente invisibilizado también en las diferentes formas de hacer cine, siendo hombre y siendo mujer, ¿no? Uh-huh. Y en cómo comparten estas experiencias, ¿no? Desde las maternidades y esta serie de relaciones y redes de apoyo también entre estas colegas y compañeras, amigas, uh-huh. En fin, pero yo creo que sobre todo, pues, sí, el potencial que tiene este archivo nos permite también, pues eso, ¿no? Desde hacer tareas propiamente de la conservación, preservación, vinculadas a la archivística también en parte, pero también a la disciplina de la historia, pero también a las áreas de audiovisuales, incluso de museografía, porque también tenemos por ahí a otra colega que está participando y que a futuro pues también nos va a ayudar con esta parte de la curaduría y demás, ¿no? De la gestión. Entonces creemos que este archivo tiene un potencial enorme, tanto para difundir la obra y reivindicar a esta mujer, como también para los compañeros que están involucrados, que hacen distintas tareas y que poco a poco también van
como significando una obra de que quizás en un primer momento les era muy ajena y ahora pues ya están conociéndola también a ella a través de su arte, ¿no? Y es lindo que ya cuando la encuentran frente a frente, porque la han estado conociendo ya en persona, pues como que les resulta también muy lindo. Ya entrañable, ¿no? Pues se nos terminó el tiempo, pero por favor, invítanos al diplomado en documental creativo. ¿En dónde podemos buscar la convocatoria para inscribirnos? Bueno, pues todavía por ahí sigue cargada en redes, ya empieza, ya. Todavía hay chance de inscribirse en Educación Continua de la Facultad de Filosofía, ahí en Campus Centro Histórico, Patio Barroco, pero por ahí en redes también están los contactos vía correo electrónico y redes sociales, digitales. Entonces, si se animan ya ahorita, por ahí todavía pueden estar podrían presentándose. ingresar a la página de Facebook de la Facultad de Filosofía, Sí, claro. UAC, y ahí está la convocatoria. Sí, claro, Ok. sí. Muchas gracias, doctores Gracias Samuel por y la Maite. invitación otra vez. Muchas gracias, Gracias a Ceci, por ustedes. la invitación. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.